54. Veamos cuántas distintas diagonales se pueden trazar desde un vértice cualquiera de un polígono. Digamos que ese polígono tiene 7 lados. Pudiera ser cualquier cantidad de lados. En fin, este es el vértice, es cualquier vértice desde el cual voy a trazar las diagonales. Recordemos que las diagonales son las líneas que unen dos vértices no consecutivos. Es decir, no puedo trazar diagonales desde el vértice B uniendo al vértice A o al vértice B. Quiere decir que estos puntos o estos vértices, el vértice A, el vértice B, quedan fuera de la posibilidad de generar diagonales con este vértice. De modo tal que solo puedo trazar diagonales con estos 4 vértices que quedan sobrando. Es decir, si ubico cualquier vértice, ya ese vértice no cuenta, solo cuenta para trazar las diagonales. Tampoco cuentan los 2 vértices consecutivos o vecinos al que me están dando. En otras palabras, tengo que restar 1, 2, 3 a la cantidad de lados que me indique la figura. Por lo tanto, solo puedo trazar n-3 diagonales. Y de hecho aquí lo podemos contar. Si tenemos una figura de 7 lados, un polígono de 7 lados, puedo trazar 1, 2, 3, solo 4 diagonales diferentes. 55. De acuerdo a los datos, se nos pide el valor del área rayada. Esa área la podemos determinar restándole a la figura exterior, que sería el cuadrado, le quitamos al área del cuadrado los 2 trozos de sectores circulares o esos 2 sectores circulares. Cada uno de esos sectores representa un cuarto de círculo. Si le quitamos esos 2 cuartos de círculo, en realidad lo que estamos quitando es medio círculo. Solo queda colocar las fórmulas correspondientes, las que ya conocemos casi que de memoria, y sustituir los datos. Este dato nos lo da el ejercicio. Nos dicen cuánto mide el lado del cuadrado. El lado de ese cuadrado mide 6, pero no tenemos información de cuánto mide el radio de ese círculo. Así que vamos a trazar esta diagonal y visualizamos lo siguiente. La mitad de la diagonal equivale a la longitud de ese radio. Si supiéramos cuánto vale la diagonal, inmediatamente tenemos, quitándole a la mitad, el valor del radio. Y la diagonal de un cuadrado sabemos cómo determinarla rápidamente porque es la medida de ese lado, que ya sabemos que vale 6, multiplicado por raíz de 2. Y eso lo conocemos del inicio de lo que estábamos trabajando en la teoría. Así que la mitad de esa diagonal vale 3 raíz de 2. Ya con este dato nos venimos a la sustitución dentro de la fórmula y problema resuelto. Sabemos cuánto mide el lado, acabamos de determinar cuánto mide el radio de ese círculo. Si elevamos 3 al cuadrado nos queda 9. Si elevamos la raíz cuadrada al cuadrado, se cancela la raíz, así que inmediatamente, luego de elevar al cuadrado, podemos cancelar esto. De modo tal que solo nos quedó 36 menos 9π en el segundo término. Y eso está factorizado mediante la opción C. 56. Vamos a ver cuánto mide el área rayada de esa figura. Esa figura es un cuadrado que tiene el lado B. Si el cuadrado estuviese completamente sombreado, completamente rayado, sería sencillísimo el ejercicio porque su área mediría B elevado al cuadrado. Pero a esa área le tenemos que quitar esta área interna. ¿Cuánto vale esa área interna? Vamos a fijarnos que de acuerdo a lo que nos indican en el ejercicio, si esto vale B medios, es decir, es la mitad del lado, significa que cada uno de estos puntos son puntos medios. Ya habíamos analizado qué pasa cuando dentro de un paralelogramo construimos un nuevo paralelogramo sobre la base de que los vértices están en los puntos medios de los lados del paralelogramo más grande. Sabemos que el área de este paralelogramo o de este nuevo cuadrado va a ser la mitad del área externa que sería la de este cuadrado. Así que el área interna vale b cuadrado entre 2. Si acá cambiamos esto por b cuadrado entre 2, que sería el área interna, y restamos, nos queda que el área que estamos buscando es b cuadrado entre 2. Quiere decir que todo nuestro ejercicio ahora se reduce a determinar cuánto vale esto, cuánto vale b elevado al cuadrado. Y eso lo podemos ubicar acá. Aquí tenemos el valor de b. Fíjense que b va a representar en cada uno de estos, que es exactamente igual, representa la hipotenusa de este triángulo. Como estos valores a tercios y 2 a tercios van a ser los mismos,
podemos construir el triángulo de la siguiente forma. Completamos los catetos. Un cateto ya vale 2a entre 3. El siguiente cateto sería a tercios, esta misma medida. Por lo tanto, el triángulo rectángulo con el que vamos a trabajar sería este. Y aplicamos teorema de Pitágoras, sabiendo que B representa a la hipotenusa. Bien, aplicamos teorema de Pitágoras. Los catetos son 2a entre 3 y a entre 3. Elevamos al cuadrado, lo que ya sabemos, ya es la parte aritmética, ya sacar las cuentas. Si sumamos esas dos fracciones nos da 5a cuadrado entre 9 y justamente lo que necesitamos es b cuadrado y esto es lo que vale b cuadrado. Así que lo reemplazamos dentro de la expresión que estamos buscando y aquí por simple doble C multiplicamos 9 por 2 que es 18. La respuesta es la opción D. 57. ¿Cuáles de esas proposiciones son falsas? Muy importante resaltar esto porque normalmente nos piden lo que es verdadero. En este caso se nos pide cuáles son falsas. La primera, la suma de los ángulos internos de un hexágono es 360. La suma de los ángulos internos la determinamos a partir de esta expresión. Así que si un hexágono que tiene 6 lados reemplazamos acá, nos quedaría 180 por 4. Y eso da 720 grados. Así que la primera condición es falsa. Número 2. La suma de los ángulos externos de un hexágono y de cualquier polígono siempre es 360 grados, así que la segunda es verdadera. Y finalmente la tercera condición nos dice que un polígono regular tiene tantos lados como diagonales. Un cuadrado tiene 4 lados, pero solo tiene 2 diagonales. Así que esto también es falso, por lo tanto son falsas la 1 y la 3. Opción D. 58. De acuerdo a la figura se nos pide determinar la longitud de esta diagonal. Como me están diciendo que la figura GHEF es un rectángulo, se puede plantear de la siguiente forma el siguiente triángulo rectángulo, llamemos a los catetos X y Y, por lo tanto D, aplicando teorema de Pitágoras, sería igual a esta expresión. Es decir, que necesitamos la información de cuánto vale X cuadrado y Y cuadrado para reemplazarlo dentro de esta expresión y finalmente determinar lo que nos pide el ejercicio, que es la longitud de esa diagonal. Ahora bien, de acuerdo a la información del ejercicio, el lado del cuadrado mayor es 3a y cada uno de estos segmentos mide a, por lo tanto podemos dividir los lados de esa forma y trabajar con estos dos triángulos. Este triángulo, para determinar el valor de x, x representa la hipotenusa de ese pequeño triángulo, así que aplicando teorema de Pitágoras tendríamos esa expresión. Por lo tanto, x cuadrado mide 2a cuadrado. Ya tenemos el valor de x cuadrado. Para obtener el valor de y cuadrado vamos a utilizar este triángulo rectángulo y aplicando igual teorema de Pitágoras, pues llegaríamos a que esto vale 4a cuadrado e igualmente la siguiente expresión 4a cuadrado, y si sumamos esos dos nos queda 8a cuadrado. Ya tenemos el valor de y cuadrado, así que solo queda reemplazarlo dentro de la expresión para calcular la diagonal. Si sumamos 2a cuadrado más 8a cuadrado, eso es 10a cuadrado, y podemos aplicarle raíz cuadrada a cuadrado, de modo tal que nos quedaría a multiplicado por la raíz de 10, opción C. 59. Al restar la suma de los ángulos internos a la suma de los ángulos externos de cualquier polígono, ¿qué se va a obtener? Bueno, recordemos que la suma de los ángulos internos es 180 por n menos 2 y la suma de los ángulos externos, independientemente del polígono, siempre es 360 grados. Así que vamos a analizar cada una de las condiciones. El resultado siempre da positivo. En el caso del triángulo sabemos que la suma de los ángulos internos es 180 grados, pero si a eso le restamos la suma de sus ángulos externos, este resultado es negativo. Así que esta primera condición es falsa. 2. El resultado puede dar nulo. En el caso de un cuadrilátero, la suma de los ángulos internos es 360. Como la suma de los ángulos externos es 360, puede dar nulo. Esto es verdadero. Y en la tercera, el resultado depende del número de lados del polígono. Lo acabamos de ver con los dos casos anteriores. Por supuesto, eso es cierto. Así que la respuesta es la opción E.